por ahí. Ahí comenzó la grabación. Hola. Buenos días para todos. No sé si me están escuchando bien porque estoy teniendo un poquito de problemita aquí. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Ahí Bueno, estamos nosotros. Ah, ya estamos bueno, nosotros. En el segundo de arriba. en nombre del Escuchamos. equipo de SED, tengan ustedes todos muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que van a participar nuevamente de este curso con el Evangelio de Lucas, a cargo de Martita, de nuevo nuestra gran maestra, que es un gusto muy grande tenerla nuevamente con nosotros. Así que les damos las bienvenidas a todas las parroquias, capillas, comunidades que están participando. Espero que este curso les sirva de mucho, lo hemos esperado también. Así que les damos los buenos días en nombre del equipo a todos ustedes. Ahora, bueno, no sé, el padre Albi está por ahí, que le da la bienvenida a Martita. Quiero nombrar, perdón, me olvidaba, como Julito ya lo estaba haciendo, nombrar a las distintas comunidades que están participando. Y también tenemos la participación de chicas que por primera vez lo hacen, como es, por ejemplo, Carolina Pérez, que está prestando servicios de catequesis para niños en la iglesia San José de Belgrano. También Sole Gómez, Miriam Rocha, que ellas están en la comunidad pequeña de San Francisco, que es comunidad de la iglesia de San Francisco, allá en La Banda. También chicas del Pilar, de la parroquia del Pilar, del Barrio Autonomía, Lili, y de Cristo Rey, y como así otras que tal vez en este momento no me acuerdo, pero son personas que están participando por primera vez y estaban muy ansiosas. Bien. A todas las comunidades que están participando. Bienvenidos a todos. El padre Alvin nos va a explicar un poco el camino que estamos haciendo en este tiempo. Alvin, ¿se fue? No. Alvin, no está Alvin. Parece que no. Parece que no está Alvin. Bueno, guardamos para dentro de un minutito. Mari Paz, de las comunidades del Espíritu Santo, ¿está? Tampoco. Bien. Vamos a compartir una oración que ellos nos presentaron, que prepararon las comunidades del Espíritu Santo. Se van a acoplar. Ahí está Mar. Lore. Ahí estamos. No te escuchamos, Mari. Tienes que activar tu micrófono. Mari. Esto es lo lindo de encontrarnos de muchos lugares, pero a través de este... Vos dejalo porque ya no lo toque más. Bueno. Ahí está, Mari. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí he puesto en la pantalla la oración. Porque si ustedes hablan, ellos todos se escuchan. Vamos para allá. No sé.
No mami, ¿qué quieres? Ahí, baja para que se vea, si no, no se ve. No, yo no veo. ¿Ustedes ven ahí? ¿Escuchan? Sí, él nos ve, pero yo levanto la mano. Ahí está, vos sentate allá. El micrófono está activo. O sea, Mari, estamos listos ya para la oración. ¿Estás lista para la oración? El micrófono ya está. Vos lee la oración y él te escucha. ¿Dónde está mi anteojo? Qué despiola. La Mari va a leer. Yo te escribí. Hola, Julito. Buen día, buen día. Hola. Disculpa. Bueno, no hay drama. Ahí está la oración, Mari. Así Bueno. rezamos con ustedes. Bien. La oración se llama Testigos de Jesús. Queremos ser peregrinos de tus caminos, estar siempre en movimiento sin instalarnos, sedientos siempre de búsqueda y de encuentro. Entre todos decimos, queremos ser tus seguidores. Tus seguidores. Muéstranos el horizonte y mantén viva. Lorena, ¿dónde hago para bajar? Yo la bajo. Ahí la va bajando. Muéstranos el horizonte, mantén viva las utopías, ayúdanos a seguir adelante. Queremos ser tus testigos, Señor de la historia. Queremos mostrar con nuestra vida que tú estás en medio de nosotros. Queremos ser tus seguidores. Danos la fe a toda prueba de tantos que a diario y sin primeras planas hacen santo tu nombre, porque hacen presente en este mundo al Dios con nosotros, con vida, testimonio y ejemplo. Queremos ser tus seguidores. Amén. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, comunidades del Espíritu Santo. Ahí bloquea. El padre Alvin parece que tiene problemas de conexión. Él nos escribió, si quieren yo lo puedo leer, les comparto, aunque él lo iba a desarrollar, para que tengamos en cuenta este momento de encuentro, de dónde viene, cómo lo logramos gestar. Si atienden un minutito, les voy a compartir. Este curso sobre el Evangelio de Lucas lo estamos caminando juntos y forma parte de 3 procesos que estamos dando juntos. El primero es caminar hacia la Pascua 2022. Estamos al principio o cerquita del comienzo de la Cuaresma, para que como comunidad con más autenticidad, conciencia y consecuencia, celebremos, vivamos y anunciemos la presencia de Jesús crucificado y resucitado. También el segundo proceso, juntos caminando en un proceso formativo y renovador que comenzó en febrero del 2020, con el propósito, con Francisco volvamos a Jesús y renovemos nuestra comunidad y parroquia. Ese era el objetivo que nos habíamos puesto, volver al Jesús del Evangelio para conocerlo, amarlo, seguirlo en comunidad y formar una comunidad seguidora de Jesús. El tercer proceso es que juntos con toda la Iglesia mundial estamos caminando en un proceso sinodal. El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a vivir una etapa nueva, descubriendo la belleza de la sinodalidad. Esto significa
caminar juntos como pueblo de Dios. El concepto y la práctica de la sinodalidad no es algo nuevo en la iglesia, es tan antigua como la iglesia, ¿no? Ya las primeras comunidades que encontramos en el Nuevo Testamento vivían el seguimiento de Jesús en un modo sinodal. Ellas nos ofrecen a nosotros, ahora que vivimos en pequeñas comunidades de base, pistas significativas para nuestra práctica sinodal. Descubrimos cómo desde los orígenes las mujeres formaron parte de la comunidad en pie de igualdad con los varones, cómo las decisiones se tomaban en común, cómo se superaban los conflictos de la inclusión de personas de diferentes orígenes en la comunidad, de qué manera se priorizaba, se ponía por delante de todo la atención de los pobres, a los pobres, y cómo la riqueza de la diversidad de los ministerios se vivía dentro de las comunidades como una riqueza y no como un conflicto. La sinodalidad... ¿Estás, Alvin? Sí, por fin he tocado un botón falso queriendo prender el micrófono, por eso estoy ahora, disculpen, y quiero saludar y agradecer sobre todo a Marta Boyocci, que por tercera vez en modo virtual nos ayuda en estos procesos. Ya 10 años atrás nos ha podido ayudar en los 3 evangelios sinópticos para entender mejor, y ahora más estamos agradecidos que en este momento actual puede ayudarnos por medio virtual, anunciando la buena noticia de Jesús en todas las partes de Latinoamérica y Caribe, y siempre con su profundo pero sencilla, pero entendible reflexión, especialmente para las comunidades de base, y su testimonio de vida, eso es importante. Y por eso han pensado muchos, ella es monja, como Mamá Antula también. Se imaginan como monja, aunque no es una laica muy cristiana y muy comprometida con la causa de Jesús. Bueno, agradecemos y disfrutamos este momento con toda la profunda riqueza y reflexión que Marta nos puede dar. Gracias. Muy bien. Entonces, Marta. Entonces voy a caminar. hacer lo que... Compartir pantalla y va. Compartir pantalla. ¿Por qué no está mi pantalla acá? A ver. No, Ana. Me parece que se me borró. Bueno, acá estoy. A ver ¿Quieres si... que... Ana, estás compartiendo pantalla sin querer? ¿Qué? No, Ana Tapia. Ahí está. ¿Por qué se me fue? ¿Por qué se me fue Julio? ¿Está ¿Quieres la que lo ponga? pantalla? ¿Está? ¿Ustedes No, lo están no lo veo. viendo? No, ¿No? no. ¿Quieres que lo ponga yo? Sí, por favor. Bien. Un minutito. Pero ¿y si recién estaba, por qué se me perdió? Ahora sí, nosotros la vemos. Dale. ¿Por qué se me perdió? Ahora la vemos nosotros, Martita.
Yo no ¿A lo Marta veo. o a la... No, es que no está viendo el PowerPoint, Mechi. Ah, bien, no está viendo, sí. Bien. Entonces, a ver Voy a si entrar, puedo yo, a ver si si entro puedo de pasar. nuevo. Ahí entré de nuevo. A ver si ver. puedo acá está. Perfecto. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Bueno, Bueno, entonces voy a la presentación con diapositivas. ahí estamos viendo. Sí. Presentación con diapositivas desde el comienzo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno. Muy bien. ¿Soy yo la que lo estoy compartiendo, Julio? Sos vos, sos vos. Bueno. Entonces, buenos días a todos, a todas, y perdonen, no logro entender del todo esta tecnología. Quiero darles las gracias por la bienvenida, por la participación. Quisiera que juntos pusiéramos nuestro corazón en un pedido intenso por la paz en estos momentos tan difíciles del mundo, acompañar a a hermanos y hermanas que están sufriendo el flagelo de la guerra, y unirme a las intenciones de la Iglesia de Santiago en su camino pascual y en su camino comunitario y sinodal. Quisiera pedirles que pongamos todas nuestro corazón en la intención de hacer del Evangelio de Lucas una nueva oportunidad para encontrarnos con Jesús de Nazaret y poder enriquecer a nuestras comunidades, a nuestro pueblo, al pueblo de Dios, al santo pueblo de Dios, con una renovada convicción de que el Evangelio de Jesús vale la pena ponerle la vida. Hoy iniciamos un camino de seguimiento de Jesús según el Evangelio de Lucas. No todos los evangelios son iguales, no todos presentan a Jesús de la misma manera. Los evangelios se van complementando unos a otros porque son experiencias de fe de las distintas comunidades cristianas del comienzo, de los orígenes. No son historia en el sentido que hoy entendemos la historia, sino que son relatos teológicos, relatos de fe, relatos en los que se va pensando desde Dios lo que se está viviendo. Entonces, en ese sentido, tenemos que adentrarnos en cada evangelio con el deseo de conocer una nueva manera de mirar a Jesús. Bueno, no disponemos de mucho tiempo, es importante que ustedes lean los apuntes que reciben, realicen los ejercicios. Supongo que todos hicieron el trabajo previo. En este encuentro de hoy vamos a ver una introducción al Evangelio de Lucas. Tengamos a mano el Evangelio. Objetivos de nuestros encuentros: conocer los rasgos característicos del Evangelio que lleva el nombre de Lucas, la comunidad o comunidades a la que está dirigido este Evangelio y su mensaje. Y sobre todo adherir más fuertemente a Jesús que se revela en cada comunidad. ¿Para qué conocerlo más? Para eso que decíamos en la oración, para seguirlo mejor, más cerca, para fundamentar nuestra fe en el Evangelio. Uno de los objetivos es que laicas y laicos nos empoderemos de la palabra de Dios. Empoderarnos, no apoderarnos. Apoderarnos es tomar poder sobre la palabra. Empoderarnos es
sentir la fuerza, el poder en nosotros, en nosotras, que nos viene de la palabra de Dios, de conocerla más, de conocerla mejor, para mejor servir a las comunidades, para crecer en sinodalidad, ese caminar codo a codo, juntos, como comunidades, como parroquias, como diócesis. En esta introducción vamos a ver 10 puntos. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer estos 10 puntos? Alguien que tenga el micrófono. Ya lo leo. Primero, Evangelio y Hechos, una obra en 2 volúmenes. Autor, tercero, lugar y fecha de composición. 4, destinatarios. 5, características de este Evangelio. 6, situación de las comunidades. 7, objetivo de Lucas. 8, fuentes del Evangelio de Lucas, la cuestión sinóptica. 9, estructura del Evangelio de Lucas. Y 10, división de la historia según Lucas. Muy bien, vamos a entrar entonces para ver si podemos abordar estos 10 puntos. El primero es Evangelio y Hechos, una obra en 2 volúmenes. Lucas escribió una sola obra, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes lo tienen ahí en las manos, cerquita, pueden tomar en sus manos el Evangelio y tomar el libro de Hechos. Esos 2 textos estaban juntitos, era un solo libro, era un solo libro. Cuando la Iglesia, a fines del segundo siglo, puso los 4 evangelios juntos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, separó esa obra que Lucas había escrito toda junta, la separó en 2 partes y puso el Evangelio de Lucas junto a los otros 3 evangelios y dejó aparte el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio, Lucas describe todo lo que Jesús hizo y predicó en las comunidades judías de Palestina, lo que Jesús hizo. Jesús trabajó en Palestina, en las comunidades judías de Palestina. Le tocó a la Iglesia abrir el Evangelio al resto del mundo. Entonces, ¿de qué habla el Evangelio? De lo que Jesús hizo. En los Hechos de los Apóstoles describe todo lo que el Espíritu enseñaba en las comunidades de Asia, de Grecia e Italia. Los 2 libros fueron separados cuando se pusieron juntos los 4 evangelios, pero era un solo libro. ¿Cómo sabemos que era un solo libro? Las 2 obras están dedicadas a Teófilo, una persona de quien se ignora si es un personaje real o un nombre simbólico, porque Teófilo quiere decir amigo de Dios o amado por Dios. Puede ser la persona que ama a Dios o la persona que es amada por Dios. Teófilo puede entenderse de cualquiera de las 2 maneras. ¿Qué es lo que dicen casi todos los biblistas? Que es una manera de referirse a todos los cristianos y cristianas, porque todos o amamos a Dios o somos amados y amadas por Dios. Todos somos Teófilo. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que ambos libros han sido escritos por el mismo autor, son anónimos, no están firmados, pero desde antiguo, muy antiguo, se atribuyeron a Lucas. Ahora, ¿quién era este Lucas? Bueno, después vamos a ver cuando veamos más lo del autor. La geografía de los 2 libros se desarrolla en dirección inversa. Uno va hacia Jerusalén, el otro de Jerusalén sale hacia el mundo entero. Entonces, lo vamos a mirar en un afiche que hice me parece que, no me acuerdo si lo trabajamos alguna vez en Santiago del Estero.
Fíjense acá a la izquierda, es el camino de Jesús. Sale de Galilea hasta llegar a Jerusalén. El camino de la iglesia sale de Jerusalén y se abre al mundo entero, hasta los confines de la tierra. Entonces, la geografía de los dos libros camina en dirección inversa. Uno va de Galilea a Jerusalén, el otro sale de Jerusalén al mundo entero. ¿Quién es el autor de este evangelio? ¿Quién es ese Lucas? Nos damos cuenta, leyéndolo en griego, porque nosotros ahora tenemos traducciones, lo leemos en español, pero el español es una traducción, es decir, fue pasado de un idioma a otro. Miren, esto es muy difícil de hacer. Yo trabajé en Haití, siempre se los cuento, en la traducción del Nuevo Testamento al creol, que es la lengua del pueblo haitiano. Y realmente la traducción, en el fondo, siempre tiene algo de traición. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de la misma manera en un idioma que en otro. Entonces, ¿qué es lo que sí vemos en este evangelio? Muestra que fue escrito por una persona que sabía mucho, era muy erudito, tenía erudición, gran cultura. Eso se nota al leerlo en griego. En español ya los tenemos a todos más o menos parecidos. Al fines del segundo siglo, la tradición cristiana señala como el autor del Evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles y lo identifican con Lucas, uno de los compañeros de Pablo. Y esas citas que ustedes van a tener y las pueden buscar, van a decirles quién era este señor llamado Lucas. Ciertamente Lucas no es judío, es gentil. Gentil no quiere decir que era cortés, bien educado, no, gentil en la manera de hablar en el Nuevo Testamento es el que no es judío. Nosotras, seríamos gentiles. ¿Sí? Lucas probablemente es romano o sirio. Actualmente la gente que estudia dice seguramente era griego. Griego por la forma en que maneja la lengua griega. En el prólogo del Evangelio, es decir, en la primera partecita donde presenta el Evangelio, él muestra que no conoció personalmente a Jesús y además que pertenece a la tercera generación cristiana. ¿Hay una pregunta? Perdón. Lucas no conoce Palestina. En una manera en que él va a hablar de Jesús, dice que tenía que cruzar por Galilea y Samaria. No puede cruzar al mismo tiempo por Galilea y Samaria. Galilea está más al norte, Samaria está en el centro y al sur está Judá. Lucas no conoce Palestina. Por la forma en que maneja la geografía, él no estuvo nunca en ese país. Pero lo conoce de ellas. Posiblemente Lucas fue un converso, un convertido. Se les llamaba también prosélito o temeroso de Dios. Miren, en aquel tiempo en que en el Imperio Romano había tantísima corrupción moral, económica, política, etc., la moral judía llamaba mucho la atención. Les llamaba la atención cómo vivían una moral más elevada, más cultivada. Y había gente que se hacía prosélito, es decir, se convertía al judaísmo, no para cumplir la ley, porque no la cumplían, tampoco les gustaba la circuncisión, que era la seña del pueblo judío, pero sí les gustaba
leer las escrituras y la moral judía. Entonces, es muy probable que este Lucas haya sido uno de estos temerosos de Dios que entró en contacto con la religión judía y estudió la Biblia. La Biblia en aquel tiempo no incluía el Nuevo Testamento, todavía no se había escrito, pero sí los libros del Antiguo Testamento. En un momento dado, Lucas adhirió al Evangelio de Jesús y comenzó a pertenecer a una comunidad cristiana, porque se nota en el Evangelio que conocía y sentía personalmente todos los conflictos de una comunidad. En esa comunidad, Lucas conoció el Evangelio de Marcos, que ya estaba escrito. También estaba escrito ya el de Mateo, pero Lucas no lo conoce. Conoció el de Marcos. Y conoció un escrito que se llama la Fuente Q. La Fuente Q es una colección de dichos de Jesús que circulaba por las primeras comunidades. Pero él recogió otras informaciones, investigó mucho, otras tradiciones. A esas se las conocen como la Fuente L, o el Lucas especial, o Fuente Lucana. Entonces fíjense las fuentes que tiene Lucas para escribir su Evangelio. Tiene delante de él el Evangelio de Marcos. Tiene la Fuente Q de los dichos de Jesús, y tiene otras tradiciones, otras que las llamamos lucanas. ¿En qué año escribió? Entre los años 85 y 95. Hay autores que lo ponen mucho más cerca del 85. Hay autores que lo ponen mucho más cerca del 95. De todas maneras, tiene que haber sido por lo menos escrito en 5 o 6 años. No se podía escribir una obra como la de Lucas en menos tiempo en aquellas épocas. Esta obra puede haber sido escrita en la ciudad de Antioquía de Siria, donde estaba aquella comunidad tan rica, tan llena de vida, que era la comunidad de Pablo. Otros dicen que en Éfeso. Actualmente los autores se inclinan por pensar en una ciudad de Grecia. Ciertamente Lucas escribe en una ciudad grande. Es un libro urbano, no es rural. El Evangelio de Marcos es rural. El Evangelio de Lucas es urbano, es ciudadano, es de una urbe, es de una ciudad grande. Esa ciudad ciertamente aparece en el Evangelio, se nota, está bajo el dominio del Imperio Romano a fines del siglo I. ¿Cómo la gente se da cuenta? ¿Cómo los estudiosos se dan cuenta? Donde Marcos presenta la típica casa de Palestina cubierta con arcilla, Marcos 2:4, ¿se acuerdan cuando traen un paralítico para ponerlo cerca de Jesús, rompen el techo? Es una casa cubierta con arcilla, así lo dice Marcos. Destecharon, sacaron el techo, así se construía en Palestina en tiempos de Jesús. En cambio, cuando Lucas toma ese mismo texto, va a presentar una casa cubierta de tejas. Esa casa cubierta de tejas, es decir, con tejado, es propia de las ciudades griegas. En la parábola de las 2 casas, esa que se edifica sobre roca o se edifica sobre arena, esa parábola tan bonita, mientras Mateo, por ejemplo, presenta la típica casa construida sobre roca, Lucas muestra cómo se hacían los cimientos de una casa hasta llegar a la roca. Eso es propio de Grecia, no es propio de Palestina. En Lucas, por ejemplo, es claramente la parábola de los 2 cimientos.
En Mateo es la parábola de las dos casas. ¿Por qué? Porque están en distintos lugares y lo están presentando para sus comunidades. Esas comparaciones ayudan. En este mapa podemos ver las comunidades de aquel tiempo. Yo quiero que nos fijemos en Corinto, en Grecia. ¿Se acuerdan? Siempre leemos las epístolas a los corintios. Algunos dicen que puede haber sido escrita en Éfeso, otras en Siria. No sé por dónde está acá Siria, está detrás de nuestras fotos. Pero actualmente, lo último que leí es que se inclinan a pensar que fue en Grecia, acá en Grecia. ¿Ven esto que parece la teta de una vaca? Así como, ¿sí? Ese es el mapa de Grecia. Bueno, allí probablemente fue escrito el Evangelio de Lucas. ¿Para quiénes? Él escribe desde una comunidad helenista. ¿Qué quiere decir helenista? Griega, porque a Grecia se la llamaba Helena en la antigüedad. Una comunidad griega, helenista. En la Biblia van a encontrar helenista, por eso se los pongo, porque después al Nuevo Testamento, van al libro de los Hechos, se van a encontrar con los helenistas. Son griegos. Para una o varias comunidades helenistas, griegas, probablemente fundadas por Pablo, probablemente. Estas comunidades estaban formadas por cristianos judíos o provenientes del judaísmo y cristianos provenientes de pueblos extranjeros, gentiles. Extranjeros, gentil es extranjero. Paganos también van a encontrar en el Nuevo Testamento. Entonces, había dos culturas, había gente de dos culturas muy diferentes. La gran mayoría de las comunidades de Lucas eran pobres, pero había también algunas personas ricas. Lo vamos a ver en 1 Corintios, uno de los grandes conflictos de la Eucaristía en las comunidades de Pablo era que los ricos que no tenían que trabajar llevaban la comida para celebrar con los demás, pero como los esclavos y esclavas llegaban tarde, cuando los esclavos llegaban, ellos ya no conseguían nada para comer. Pablo se indigna porque entonces están desfigurando la Eucaristía. Ese conflicto entre ricos y pobres está en la base del Evangelio de Lucas y en la base del libro de los Hechos. Esta mezcla de clases sociales generaba tensiones y conflictos dentro de la comunidad. Para esas comunidades escribe Lucas. Algunas características del Evangelio de Lucas. El griego de su Evangelio es el más elegante de todo el Nuevo Testamento. Incluida la carta a los hebreos, que es un texto muy griego, incluido, sin embargo, Lucas tiene un griego más fluido, mucho más culto. No así Marcos. Marcos es un catequista rural que siempre va diciendo, y entonces Jesús, y entonces vino, y entonces subió, entonces bajó. Es un catequista rural. Lucas no. Lucas es un señor escribiendo en un escritorio con un griego muy elegante. No solamente elegante, sino original. 373 de las palabras que utiliza son propias de su Evangelio. No las encontramos en otra parte. ¿Qué quiere mostrar? Que en Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, llegado Jesús, todo el Antiguo Testamento converge, llega a Jesús, apunta hacia Jesús. Pero no se queda en Palestina, Jesús era un judío, un palestino, no se queda ahí, sino que la salvación sale del pueblo judío y se extiende a los pueblos paganos. A diferencia de otros evangelios, Lucas explica la intención que él tiene al escribir esta obra. Y es una
intención, voy a decir una palabrota, apologética, de discusión. Va a discutir. ¿Por qué? ¿Qué va a discutir? Va a discutirle a los que dicen que cuando el Evangelio salió de Palestina para ir al mundo entero, se cambió. Que eso no es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué va a decir Lucas? Les voy a demostrar que lo que está enseñando la Iglesia es la verdad fundamentada en Jesús. Entonces, esa es la intención con que escribe. Otras características. Sitúa los acontecimientos dentro de la historia universal. Claro, él está en Grecia, está en medio del Imperio Romano. Entonces, va a situar a Jesús dentro del tiempo, dentro de la historia del Imperio Romano. Enmarca el nacimiento de Jesús en la época de César Augusto, Octavio César Augusto, el primer emperador romano, Octavio César Augusto. Ubica la predicación de Juan Bautista en tiempos del emperador Tiberio, el que lo siguió a César Augusto. Y su principal característica, la principal característica de Lucas, y con esto ustedes ya entran de lleno a entender cómo escribió Lucas, su principal característica es un largo viaje que le hace hacer a Jesús desde Galilea a Jerusalén y ocupa la parte central de su evangelio. 10 capítulos del evangelio, la tercera parte, un tercio del evangelio está dedicado a Jesús que camina desde Galilea a Jerusalén, su comunidad de discípulos y discípulas. Comienza este largo viaje en el capítulo 9, versículo 51, para terminar en el capítulo 17-18. Entramos ahora a una parte central de lo que tenemos que entender para poder entender después el Evangelio de Lucas, la situación de las comunidades. Fíjense, si yo actualmente tuviera que escribir la situación de una comunidad de Ucrania o de Rusia en este momento, tendría necesariamente que marcar lo que está pasando allí. Es lo que hace Lucas, ¿eh? Es lo que hace Lucas. Lucas va a situar en la historia su evangelio. El año 64 después de Cristo, claro, Nerón comenzó a perseguir a los cristianos de Roma, solamente de Roma. Los culpó del incendio de Roma, todo aquello que conocemos. Lo hizo matar mucha gente. Eso es el 64. Entre los años 66 y 73 se desata la guerra judía contra los romanos. Los discípulos de Jesús siempre soñaron con esta guerra. Los discípulos que conocieron, los 12 apóstoles, soñaban con esta guerra. Querían que Jesús entrara en esta guerra. En el tiempo de Jesús, claro, en el año 30, no en el año 64 al 70, que es cuando se desata. Pero los discípulos, los 12 apóstoles, soñaban con esto. Jesús no entra en eso porque se da cuenta que es una locura. Yo siempre lo comparo como la guerra argentina contra Inglaterra, por las Malvinas. La locura de un imperio, señores de la guerra, contra un pueblo casi descalzo como iban nuestros soldados. Jesús se daba cuenta de eso y no aceptó la expectativa de sus apóstoles. Fíjense, lo vamos a ver a esto más de cerca. Los 12 apóstoles tenían espadas. Los 12 apóstoles preparaban a la gente para esta guerra. La lucidez de Jesús, la lucidez, su amor por el pueblo, lo llevó a no aceptar.
En el Evangelio de Juan dice claramente, lo quisieron forzar a Jesús para hacerlo rey. Hacerlo rey cuando estaba Poncio Pilato en Judá y estaba un rey, Herodes, en Galilea, era ir a la guerra. Y Jesús no acepta esa tentación de la guerra. El año 70, cuando ya hace 40 años que Jesús murió y resucitó, los judíos se levantan contra Roma. El año 70 el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, la capital Jerusalén fue tomada, los habitantes desplazados y esclavizados. Ese año, en esa guerra, desaparecieron dos grandes grupos importantes judíos. Los saduceos, que eran los dueños del templo, los sumos sacerdotes, y los celotes, que eran los subversivos. Los únicos dos grupos sociales que sobrevivieron a la guerra fueron los fariseos, porque no entraron en la guerra, y los cristianos, porque se escaparon de Jerusalén. ¿Qué hicieron los fariseos? Después de la guerra se reunieron en Yamnia, una ciudad hoy actualmente es Yavne, pero en aquel momento era Yamnia. Desde allí procuraron organizar a los judíos en las sinagogas en torno a las Sagradas Escrituras. No tenían templo, porque lo habían destruido los romanos, no tenían culto, no había más sacerdocio. Entonces se centraron en la rigurosa observancia de la ley de Moisés. A quienes desobedecían estas leyes, los perseguían, los encarcelaban, los expulsaban de las sinagogas y los eliminaban, denunciándolos como subversivos a los romanos para que los romanos los mataran. Esa era la situación de las comunidades. Pero además, la cultura y la mentalidad griega se imponían en todo el imperio. En las ciudades reinaba la lógica del dinero. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Como dicen nuestros refranes. Reinaba la lógica del dinero, el lucro, el comercio y la acumulación de riquezas, igualito a nuestra situación. Pero además, el sistema esclavista se imponía como la forma natural de convivencia social. Era normal que unos fueran amos y otros esclavos. Actualmente esto se vive todavía en Haití. Por ejemplo, lo conozco, ¿no? Por eso hablo de Haití. Actualmente hay muchísimos niños y niñas esclavos en Haití. Se los llama Restavek, pero son chiquitos, chiquitas esclavos. ¿Quiénes tienen estos esclavos? Las monjas, los curas, los pastores, la gente rica. Tienen estos esclavitos. Es la cultura, es como propio de la cultura. Y es terrible. En las comunidades de Lucas se está imponiendo esta mentalidad. Es normal que unos dominen y otros sean dominados. Lo normal es que unos sean amos y otros esclavos. Eso se está viviendo en las comunidades de Lucas. Otra característica. El dominio del Imperio Romano estaba marcado por guerras constantes por el poder. Lamentablemente lo estamos viviendo, con mucho dolor. Por el cobro de numerosos impuestos a los pueblos vencidos. ¿Cómo iban a juntar plata para hacer un imperio? Por medio de impuestos, tasas, tributos. De esta manera los campesinos se endeudaban, perdían sus tierras, terminaban trabajando como arrendatarios, como esclavos y esclavas, o quedaban directamente sin trabajo. Esto llevaba a la mendicidad, mendigos a pedir. Entonces aumentaba el clientelismo político.
¿Qué era el clientelismo político? Un señor político que quería ser senador en el Senado de Roma, por ejemplo, hacía una obra en una ciudad, hacía una plaza. Entonces tenía clientes a los que lo iban aplaudiendo. Cuando él pasaba por las calles, iban diciendo, este señor hizo una plaza, aplaudamos a este señor que nos regaló, entre comillas, porque el regalo de los poderosos es siempre una manera de esclavizar, nos regaló una plaza, nos regaló un monumento, embelleció nuestra ciudad, nos hizo un camino. Eso se llamaba clientelismo político. Con esto aumentaba la dependencia del pueblo frente a los poderosos, y para las mujeres especialmente desembocaba en la prostitución. Y la prostitución de la mujer en aquel tiempo y en todos los tiempos es una manera de dominación. Otra característica, la existencia de ricos cada vez más ricos y la presencia de pobres cada vez más pobres y más numerosos en la sociedad y en las comunidades cristianas, mostraba que era necesario retomar la práctica del compartir y la solidaridad. Pero esta práctica de la solidaridad y el compartir se había tornado un ideal lejano y difícil de realizar. Cuando nosotros iniciábamos las comunidades en Formosa, la gente nos decía, esto era lo que nosotros vivíamos antes, esto nos enseñó mi mamá, mi papá. Una señora nos decía, en nuestra casa mi mamá siempre ponía en la mesa un plato de más por si llegaba alguien que no había comido ese día. Todo eso en nuestras comunidades de Formosa se había perdido totalmente. Con las comunidades empezamos a recuperar aquella solidaridad ancestral del pueblo formoseño. Pero en las comunidades de Lucas se hacía muy difícil. Por eso el Evangelio de Lucas da una importancia muy grande a los pobres, muy grande, y una advertencia muy fuerte con respecto al uso del dinero. Otra cosa que estaba pasando, Pedro, Pablo, María Magdalena, otros importantes líderes cristianos habían muerto. Hacia el año 70 no queda gente que haya conocido a Jesús. Las comunidades estaban sufriendo por falta de responsabilidad de los dirigentes cristianos. Se vivía una pérdida de amor y entusiasmo en la búsqueda del reino. Nosotros ni lo conocíamos, el reino. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el Nuevo Testamento, recién empezamos a hablar del reino, a descubrirlo. Y las comunidades de Lucas corrían el riesgo de abandonar el proyecto de Jesús de Nazaret y asimilarse a los valores o antivalores de la sociedad greco-romana. Algunas personas estaban cayendo en la increencia, la falta de fe, el desánimo. Acuérdense de Emaús. Lucas es el único que trae el relato del camino de Emaús, porque está mostrando lo que pasa en sus comunidades. Ya no tienen fe, están desanimadas y están abandonando el camino del Evangelio. Viviendo en esta realidad, las comunidades cristianas entraron en crisis. Entonces Lucas escribe el Evangelio y el libro de los Hechos, y tiene un objetivo. En el prólogo histórico quiere demostrar la verdad del mensaje cristiano. Por eso dice, para que conozcas la verdad de lo que te han enseñado. Marta. Yo no sé, me parece que me salté el momento en... Volvemos atrás, acá. Sí, Julio. Tal vez Sí. hacemos una pausa aquí y podemos preguntar. Me salté esa diapositiva, me parece que la borré hace un rato. Sí, Sí, Julio, sí.
para que podamos hacer las preguntas que tenemos hasta ahora. Si hay alguna duda en lo que nos va contando Marta, si queremos resaltar alguna cosa, podemos participar ahora. Así entramos después bien en los últimos 3 puntos. Sí. Estamos bien de Pido tiempo. perdón, Así esta que, mañana tranquila. estaba revisando y me parece que borré justo la diapositiva donde cortaba. Si quieres la paso yo. ¿La tenés? Sí, por favor. Bien. Yo tengo una duda, no sé, hasta que los hermanos vayan preguntando, o ya nos has ido contando. Uno tiene la impresión, por el orden de los evangelios, los hechos de los apóstoles, que la fe nace desde el evangelio, digamos, ¿no? Desde el anuncio de Jesús. Y es muy importante, o no sé si es así, el evangelio ya parte de la fe de la comunidad, digamos, de lo que está viviendo la comunidad. Vos dices, Lucas mira mucho lo que sucede a su alrededor para poder anunciar, ¿no? Y mostrar cuál era el mensaje de Jesús, esta parte que vos decías de defensa, de apología, ¿no? Entonces, poder pensar que el evangelio acompaña el caminar de las comunidades, no, a mí me hace mirar de otro modo, digamos, ¿no? No surge la fe a partir del anuncio que hace Lucas en su evangelio, sino el evangelio es parte del caminar de la fe de las comunidades también. Las dos cosas, Julio, las dos cosas. Lucas está recuperando la memoria de Jesús de Nazaret para fortalecer la fe de las comunidades, pero al escribir su evangelio lo va a hacer desde lo que están viviendo las comunidades. No lo hace directamente desde el Jesús de Nazaret, sino que lo va encarnando permanentemente dentro de esta situación que estaban viviendo las comunidades. Pero su objetivo es volver a Jesús de Nazaret porque las comunidades lo están perdiendo la fe en Jesús, ya casi no lo están conociendo. Pero sí, lo que vos decís es eso, precisamente ese largo viaje de Galilea a Jerusalén es lo que él les está describiendo, lo que está viviendo, lo que están viviendo las comunidades. Están haciendo un viaje, un camino junto a Jesús, junto a las otras comunidades, están haciendo un camino de fe y tienen que ser fortalecidas y corregidas. No sé si te entendí bien, pero las dos cosas, ¿no? Bien, sí. Alguna cosa que no se entendió, que lo dije mal o menos claro. Pregunta. Alvin. Sí, Marta, me llama la atención que vos has dicho que los hechos de apóstoles en sí, más de apóstoles, son hechos del Espíritu de Jesús o de comunidades de Jesús. Los apóstoles en esta etapa, me parece, han dado esta autoridad que no era en la práctica, en la realidad así. Que más que hechos de apóstoles eran hechos de las comunidades de Jesús o del Espíritu de Jesús. ¿Y por qué se han llamado hechos de apóstoles? Creo ya es una
interpretación muy posterior. posterior y ya con un concepto jerárquico que los apóstoles son los verdaderos y casi los principales seguidores de Jesús, y las comunidades todavía no tienen importancia. Así es, así es. En realidad, ese libro llamado Hechos de los Apóstoles, solamente encontramos los Hechos de Pedro y los Hechos de... Y Pablo era discutido como apóstol, así que no son Hechos de los Apóstoles, porque no aparecen, desaparecen en Pentecostés. En realidad, en el libro son cambiados, suplantados por los helenistas, los 7 helenistas elegidos, ¿se acuerdan?, para servir las mesas, capítulo 6 del libro de los Hechos. En realidad es el libro de los helenistas. Lo que va a seguir es el libro de los helenistas. Lucas va a colocar a Pedro porque en el momento en que él escribe, se están uniendo, o están las dos tendencias, la de Pedro y la de Pablo, las dos líneas, grandes líneas, y están formando lo que se llamó la Gran Iglesia. La Gran Iglesia estaba formada por las líneas de Pedro y de Pablo, que se estaban uniendo. En ese momento escribe Lucas, fines del primer siglo, comienzos del segundo siglo. Entonces, lo que está relatando Lucas no es lo que pasó en el principio de las comunidades, sino lo que está pasando en las comunidades en el momento en que él está viviendo. Pedro y Pablo ya han muerto cuando él escribe. Va a decir de ellos que son los dos grandes apóstoles, sobre ellos está sentado la iglesia, pero está defendiendo a Pablo, porque de Pablo se decía que había traicionado el Evangelio de Jesús. Él escribe en el momento en que se fusionan dos grandes líneas que habían nacido en distinto momento y con distintas eclesiologías, ¿sí?, con distintas teologías. En ese momento se está formando la gran iglesia. En ese momento escribe Lucas. Bien. Hermana, no sé si me escuchan. Soy Lili. Liliana. Sí, no, era para hacer un comentario. La vigencia de Lucas en nuestros días, tanto en la realidad política como social, ¿no? El tema del clientelismo político, que justamente nuestro Santiago vive, y el hecho de la existencia de los pobres estructurales en nuestras comunidades, y cómo desde el proyecto Anawin las distintas organizaciones se van amoldando sus actividades a esas realidades. Y por otro lado, también se ve reflejado, digo yo, en la anunciación de María, en la contestación de ella al ángel, en los distintos versículos, que usted nos ha hecho hacer el trabajo previo, ¿no? Felicitaciones, felicitaciones por haberlo hecho. ¿Cómo ahora esto tiene vigencia? ¿Cómo esto tiene una vigencia tan real en nuestros tiempos, escrito hace tantos años atrás, tantos siglos atrás? ¿No? Es impresionante. Para mí, por ejemplo, una de las cosas, la presencia de ricos muy ricos con pobres muy pobres, la presencia de ese clientelismo político, ese populismo que en este momento el Papa Francisco empieza a denunciar, los populismos como formas de dominación del pueblo. Todo eso era moneda corriente en el tiempo de Lucas y en sus comunidades, y ahí nos vemos muy reflejados como pueblos de América Latina, no solamente de Argentina, ¿no? Pero sí, eso era lo que estaba sucediendo, y es lo que nos sucede.
Por eso el Evangelio de Lucas puede darnos muchas luces para ver cómo nosotros, nosotras, las comunidades eclesiales de base, podemos transitar esta etapa histórica. Las hermanas de Espíritu Santo, está como Lore Paz, pero son varias reunidas. Tienes que activar el micrófono. Activar el micrófono. Lore, activar el micrófono. ¿Puedo entrar yo hasta que las chicas preparen con el Espíritu Santo? Fíjense. ¿Puedo? Sí, Dori. Yo también quería acotar algo más que preguntar. Hola. Viendo aquí las características de la comunidad. Minutito. Pérdida de amor y entusiasmo en la búsqueda del reino. Creo que eso nosotros estamos haciendo ahora. Corriendo el riesgo de abandonar el proyecto de Jesús de la fe y asimilarse a los valores de la sociedad, que sería ahora la actual. Y algunas personas que estaban cayendo en la increencia y el desánimo, abandonando el camino del Evangelio. Pienso que esto nos tiene que mover un poco a leerlo bien a Lucas, a meditarlo y ver qué es lo que podemos hacer a partir de eso. Lo estoy relacionando con el ahora nuestro y lo encuentro muy parecido en cuanto, por eso también creo que la importancia de este curso, de cumplir con ese lema, volver a Jesús de Nazaret para renovar todo el mundo. Creo que eso es lo que nos está faltando ahora. Es lo que quiero acotar, nada más. Excelente. Y la vuelta a Jesús de Nazaret, te diría, Dori, no es para el culto, no es para darle culto a Jesús, sino para seguirlo, lo que decíamos en la oración. La oración fue muy linda, la del comienzo. Queremos conocerlo para seguirlo. Jesús nunca pensó en ser adorado. No estoy diciendo que no haya que adorar a Jesús, yo lo adoro. Quiero decir que tenemos que volver al seguimiento de Jesús de Nazaret. Ahora sí, compañera del Espíritu Santo. Hola, buen día. Hola. Sí. Bueno, mi nombre es Fabiana, yo pertenezco a la comunidad de Los Arias, departamento Robles, en Santiago del Estero. No, yo lo que venía desde la primera parte, ¿no? Cuando usted dijo la separación de los evangelios, yo lo tengo como al segundo de los hechos, que Jesús va a enseñar o les da como una especie de autoridad a los apóstoles. ¿Puede ser que lo haya entendido así, de esa manera? Sí, les da. En Lucas, vamos a ver. En Lucas, sí, sí. Es mucho más fuerte el poder que Jesús le da a los apóstoles que en los otros evangelios. Es Claro. mucho más fuerte. Sí, sí, da, digamos, una narración ordenada. Sí, ¿Se él lo entiende? dice, sí. Sí, una narración ordenada y a través de la palabra. Yo creo que sí. Además es la primera vez que participo en esto, me gusta y estoy enganchada en el tema y me gusta eso, digamos que lo entiendo así, de esa manera. Sí. Él da una autorización, sí, entonces voy encaminada. Sí. Bien. Sí, mi corazón, sí. Dale, muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias. Hola Julio, quisiera hacer una... ¿Qué tal? Buenos días hermanos a todos y saludo a Marta. Mi nombre es Jorge Navarro, de la comunidad de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, nuestra madre protectora de la provincia. La verdad que muy lindo lo que nos va hablando Marta, porque nos va abriendo mucho el espíritu, el entendimiento, nos va abriendo los ojos, sacando los velos, digamos. A mí junto con el trabajo que nos dejó Marta y con el que ella nos va hablando de Lucas, me quedó mucho
lo que es esto de San Lucas, de cómo va haciendo en bloques, por ejemplo, el contexto social, contexto político, lo va como presentando en bloques, a Jesús con Juan el Bautista, a María con su prima Isabel, y cómo estos dos capítulos de Lucas, cómo Lucas nos va contando como en bloques, ¿sí? Va comparando los acontecimientos social, político, pero también en el nacimiento de Jesús lo va comparando, ¿sí? con el entorno de Nazaret, con el entorno familiar. Y esa riqueza de poderla encontrar en estos capítulos de Lucas, la verdad que es algo lindo, Marta. Sí, así trabaja Lucas. Tiene otras comparaciones, dos comparaciones que siempre las va a llevar. Donde Lucas pone el trabajo de un varón, va a poner también el trabajo de una mujer. Donde pone una parábola de varón, va a poner una parábola de mujer. Donde pone la actuación de un varón, va a poner la actuación de una mujer. Por eso es su manera de trabajar los textos. Así como compara a Juan Bautista, como decías vos, con Jesús, el cántico de Zacarías con el cántico de María, va permanentemente poniendo como en paralelos. Sí, así trabaja, sobre todo los textos de la infancia de Jesús están trabajados todos en paralelo. Y eso lleva a una comparación necesariamente, por supuesto. En el texto de Juan Bautista y Jesús siempre va a aparecer Juan Bautista como menor que Jesús. Jesús mayor que Juan Bautista. Para nosotros eso es natural, porque ni nos acordamos de Juan Bautista. Pero en tiempos de Jesús, todavía había en tiempos de Lucas, todavía había comunidades que creían que Juan Bautista era el Mesías. Bien. Propongo, Marta, que sigamos hasta que terminemos y luego volvemos a hacer preguntas, ¿ah? Si tenemos alguna duda. ¿Cómo no? Elsa Batalla tiene levantada la mano. Yo creo que le damos la palabra a Julio y después seguimos. Hola, buen día. Buen día. Soy Elsa Batalla. Aquí he metido el dedo donde no corresponde y no me aparece la pantalla de Marta. Porque bueno, no entiendo mucho del tema, así que estoy aquí sola en la radio. Soy de la parroquia del Carmen de Villa La Punta, en el departamento Choya. Quiero saber si ustedes me escuchan bien. Yo sí, perfectamente. Te escuchamos bien, Elsa. Y por ahí, Julio, por favor, indícame dónde voy a meter mi dedo para que aparezca la pantalla. ¿Puedo tocar en Marta? Tendrías que poner... siempre tiene que aparecerte la pantalla de Marta, digamos. ¿Estás viendo muy chiquito tu imagen? Es una tablet. Aquí tengo Marta. Entonces, bien, te hablo por teléfono, Elsa. ¿Ah? No me hable por teléfono, no me hable por teléfono porque yo estoy conectada desde mi teléfono, del internet de mi teléfono a la tablet. Bueno. Así que estoy en el orden. No sabría cómo hacerlo desde aquí. Bueno, a ver, discúlpame, bueno. Pero por lo menos me escuchan. Ya voy a ver, intentar mandar un mensaje que alguien me guíe por mensaje. Sí, la verdad que me parece muy interesante y el tema es que me trae muy a la actualidad todo lo que nos estaba compartiendo Marta sobre todas las enseñanzas que tenemos, ¿no? Del Evangelio de Lucas. Pero he marcado así en una parte muy puntual
la cultura griega que se imponía en el imperio, en las ciudades, reinaba la lógica del dinero, el sistema esclavista se imponía de forma natural y se marcaba por constantes guerras y grandes impuestos a los campesinos que se endeudaban y perdían sus tierras, terminaban trabajando como esclavos y quedaban algunos sin trabajo, ¿no? ¿Cómo nos llama eso, ese relato a nuestros tiempos hoy, ¿no? De cómo vamos, los que trabajamos en las comunidades, y vamos viendo de qué manera también nuestros campesinos hoy son esclavizados y son sacados de sus tierras, ¿no? Por el sistema del poder del dinero y de la codicia y de la avaricia de tanta gente, ¿no? Y no solamente de la esclavitud de los pequeños productores de nuestras tierras, sino también muy particularmente en el tiempo que vivimos en nuestras comunidades, ¿no? Los tiempos políticos, en un mundo tan materialista, donde hay una división tan grande entre pobres y ricos, ¿no? Y a veces algunos que no somos tan pobres y otros que no son tan ricos, pero hacen la sabiduría de tener más y de ser más o menos mejores que nosotros los pobres, donde reina todo este sistema de poder que tenemos en nuestras comunidades, ¿no? O sea, me ha marcado muchísimo eso. Me parece excelente todo lo que nos está compartiendo Marta. Gracias. Muy bien. Así es, Elsa. Muchísimas gracias. Continuamos, Marta. Las preguntas estaban al final del punto 7. Perdón, yo te interrumpí antes. Bien. Después de este punto del 7. Sí, bueno. así las pasamos, mil disculpas. Lucas va a tener 2 prólogos. Prólogo quiere decir lo que se coloca al principio, antes. Prólogo, antes de la palabra. Antes de lo que voy a contar, voy a poner un relato o un texto. Tiene 2 prólogos, el prólogo histórico y el prólogo teológico. En el prólogo histórico, Lucas 1:1-4, quiere demostrar el mensaje cristiano. Le dice a Teófilo para que conozca la verdad de lo que te han enseñado. Quiere mostrar que la enseñanza de la Iglesia está enraizada en Jesús de Nazaret, en quien se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Quiere revelar que la elección de Dios por el pueblo de Israel era una misión al servicio de que todos los pueblos conozcan al Dios vivo y verdadero, y no era un privilegio. A mí esto me suena muy cercano, porque los católicos tomamos como privilegio el haber sido bautizados, el pertenecer a la Iglesia, en lugar de tomarlo como servicio. Los relatos están más centrados en la intención teológica que en la exactitud cronológica. Entonces a veces vamos a encontrar cosas raras en el Evangelio de Lucas con respecto a la cronología, a los tiempos. Por ejemplo, Lucas hace meter preso a Juan Bautista y Jesús se va a bautizar después que Juan está preso. Eso es una intención teológica de mensaje de Lucas. Cambia el orden cronológico. Evidentemente la comunidad de Lucas necesitaba una verdadera conversión. ¿Por qué? Miren, la palabra metanoia, conversión, aparece, no me sale, ¿cuántas veces, Julio? 14 veces. 14 veces en el Evangelio y 11 veces en el libro de los Hechos, en tanto que en Marcos aparece 3 veces. Cuando una palabra se repite tanto, algo quiere decir, ¿no? Conversión, 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 quiere decir que algo estaba pasando, algo estaban necesitando. Además, y esto a mí me sacude muy fuertemente, me sacude muchísimo.
Lucas trae esta pregunta que nos hace pensar. La trae después de la parábola de la viuda insistente que pide justicia al deshonesto. Jesús pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Religión sí, religión va a encontrar, seguro, pero no es lo mismo religión que fe. Cuando Jesús se manifieste, ¿encontrará fe sobre la tierra? La fe esa que tenía María, la fe que tenía Pablo, la fe que tenía María Magdalena, ¿encontrará esa fe o va a encontrar solamente culto, religión, cosas creadas por nosotros? En ese contexto histórico se hacía necesario recuperar al Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, regresar a los orígenes de la fe. Para reavivar la memoria de la práctica de Jesús, Lucas presenta quién es Jesús y qué debemos hacer para ser sus discípulos y discípulas en la forma literaria de ese viaje que les contaba, de Galilea a Jerusalén. Bueno, acá venía el vamos a hacer un alto, pero como se estaba haciendo largo, vino muy bien. ¿Cuáles fueron las fuentes del Evangelio de Lucas? Ya los vimos. Él mismo dice que es un evangelio basado en otras fuentes. ¿Quiénes quieren leer este texto? Este es el prólogo histórico. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien? Prólogo 1.1.4, Evangelio basado en otras fuentes. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar ordenadamente los sucesos que nos han acontecido, como no nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Así empieza el Evangelio de Lucas. Son las palabras primeras. Dice, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar. Tiene Marcos, tiene la fuente Q, había ya en el tiempo de Lucas una colección de milagros de Jesús, y ya estaban escritos los textos de la pasión de distintas comunidades. Todo eso lo tiene Lucas. Entonces, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar, no todos los evangelios entraron en el canon. Canon se llama a estos que tenemos, estos 4 que tenemos en nuestras Biblias, pero hay más de 60 evangelios y cartas que no entraron, no fueron aceptados como que nos estaban dando la palabra de Dios. Entonces, esos que quedaron fuera, también Lucas los conoce varios de esos textos, ¿sí? Y ve que muchos han tratado de escribir los acontecimientos que sucedieron. ¿Quiénes son? Fíjense, testigos presenciales. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles, las mujeres que seguían a Jesús. Ahí está María Magdalena, María, las otras mujeres. Él ha hablado con servidores de la palabra de las comunidades. Y también él ha pensado escribirle esto a ese Teófilo. Entonces veamos la cuestión sinóptica. Los 3 evangelios que se llaman sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque si los ponemos en columnas, se los ve de un solo golpe de vista. Lucas ya conoce a Marcos, también otras fuentes que ahora están perdidas,
Además, la fuente Q también va a ser utilizada por Mateo. Miren este esquema. Acá está Lucas abajo, acá está Mateo. Lucas conoce textos especiales que solamente nos trae él. Conoce el Evangelio de Marcos y conoce la fuente Q. Tiene 3 fuentes. Lo mismo que Mateo. Mateo va a tener a Marcos, a Q y un Mateo especial o cosas especiales que cuenta Mateo. A esto se le llama la cuestión sinóptica. ¿Cómo están relacionados todos estos evangelios? Eso no es demasiado importante, pero es bueno que sepamos porque podemos comparar estos 3 evangelios. ¿Qué estructura le dio Lucas a su evangelio? Miren la estructura. Alguien que lo quiera leer a esto. ¿Quién quiere leerlo? Leo nuevamente, no es la idea, sino que participen otras personas, pero bueno, lo hago. 1. Prólogo histórico y dedicatoria. 2. Prólogo teológico, entrada de Jesús en nuestra historia. 3. Ministerio en Galilea. 4. Camino hacia Jerusalén. 5. Ministerio en Jerusalén. 6. Pasión y muerte de Jesús. 7. Resurrección de Jesús. 8. Testamento de Jesús. Entonces, habíamos visto prólogo histórico. Después va a venir un prólogo teológico. Después viene el ministerio de Jesús en Galilea, su trabajo en Galilea. Después Lucas va a poner esos 10 capítulos, del 9 al 19, del largo viaje del camino de Jesús a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén. Después su ministerio en Jerusalén, pasión y muerte de Jesús, su resurrección y un testamento que se conoce uniendo los textos de Lucas 24, 44, 49 más Hechos 1, 6, 8. El prólogo histórico. Lucas va a hablar del Jesús de la historia. El Jesús de la historia es antes del año 30. Las cosas que han sucedido entre nosotros. Ese es el Jesús histórico. Los testigos constituyen la primera generación cristiana, hombres y mujeres que conocieron personalmente a Jesús y que durante los años 30 al 60 transmitieron oralmente lo que vieron y escucharon de Jesús. Lucas va a decir muchos constituyen la segunda generación cristiana, que entre los años 60 y 80 inicia la tradición. Hola, Marta, no se escucha la voz. No me escuchan, yo tengo el micrófono abierto. No, sí, te escuchamos bien. Sí se escucha. Sí se escucha bien. Puede ser Entonces, problema tuyo. Estos muchos son la segunda generación cristiana. Empieza la tradición escrita. Ahora dice yo, también yo. Se presenta a sí mismo como investigador, escritor, historiador. Tercera generación. Y Teófilo, la persona o comunidad instruida en la fe, junto con el autor pertenece a la tercera generación cristiana, que es ya la generación nuestra, porque ya somos todos nosotros los teófilos actualmente. Lucas revela una gran preocupación por referir con detalle la historia de las cosas que entre nosotras han sucedido. Aunque él no había vivido personalmente el encuentro con Jesús, trata de proclamarlo como nos enseñaron los que desde el principio las vieron. Esta palabra vieron o vivieron
es muy importante porque para Lucas la fe se ve. La fe se ve. Con este objetivo ha investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. El prólogo teológico tiene el Evangelio de la infancia de Juan Bautista y de Jesús en paralelo, como veíamos, muestra la continuidad y la ruptura entre dos periodos de la historia de la salvación. Y va a decir en el capítulo 16, la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, llegan hasta Juan, y desde entonces se anuncia el reino de Dios. Hay un cambio, hay una ruptura, hay un corte en la historia. Hay algo que termina y algo nuevo que comienza. Ha terminado el Antiguo Testamento y a partir de Jesús es el tiempo del Nuevo Testamento. Esto tendría que ser significativo para algunas iglesias, o sectas a veces, pero iglesias que se han quedado en el Antiguo Testamento, cuando es el mismo Jesús el que va a hacer este corte en la historia. El contenido del prólogo teológico tiene las dos anunciaciones, a Zacarías y a María, dos mujeres embarazadas, Isabel y María, dos cánticos, María y Zacarías, dos nacimientos, Juan y Jesús, presentación de Jesús en el templo con dos profetas, un profeta varón y una profetisa, mujer, Ana. Jesús Bar Mitzvah, ya voy a hablar de eso. Encarcelamiento de Juan y bautismo de Jesús, genealogía de Jesús y las tentaciones en el desierto. Todo esto es un prólogo teológico para entrar al Evangelio. Jesús Bar Mitzvah es el Jesús que se queda en el templo cuando tenía 12 años. Actualmente es una ceremonia en que los niños judíos asumen con responsabilidad ya su ser adulto. Parece ser que Lucas ya conoce esta tradición. Ya hay algo de esta tradición que hoy viven los judíos y él ya la conoce. Entonces es la presentación de Jesús en el templo, es cuando él asume responsablemente su ser de hijo de Dios, de cumplidor de la ley. Bar Mitzvah significa hijo del mandamiento, hijo de la ley. Entonces acá tenemos todo el prólogo teológico de Lucas. Después va a entrar en las etapas de la vida de Jesús y presenta 3 etapas, cada una ligada a una geografía. El ministerio en Galilea. Galilea es una provincia. Allí la primera etapa de Jesús sucede en Galilea. Ahí es la práctica liberadora del Mesías. La segunda etapa es el viaje de Galilea a Jerusalén, lo pongo más grande porque es la característica más especial que tiene el Evangelio de Lucas, y el Mesías educa a su comunidad en el camino, en este sínodo, en esta sinodalidad. Sínodo quiere decir caminar juntos. En este caminar juntos del Mesías con su comunidad de hombres y mujeres, Lucas es el primero que va a poner, es el único que va a poner a las mujeres ya desde el comienzo en la comunidad de Jesús. En este largo viaje de sinodalidad, caminando juntos, el Mesías va a educar a su comunidad. Y la tercera etapa, el ministerio de Jesús en Jerusalén, donde el Mesías se enfrenta al centro judío y muere asesinado como mueren los profetas. Ministerio de Jesús en Galilea. Jesús predica en medio de controversias. En la primera etapa, diríamos, se va desvelando el misterio del Mesías. Unos lo siguen, otros lo ignoran y otros lo rechazan abiertamente.
En la sinagoga de Nazaret presenta el programa del reino. Este es uno de los textos más leídos en las comunidades eclesiales de base de América Latina y el Caribe. Realiza milagros en Cafarnaúm, realiza curaciones en sábado y se producen las primeras controversias, los primeros enfrentamientos con los fariseos y doctores de la ley. Elige discípulos y discípulas y enseña a las multitudes. Realiza milagros y los discípulos y discípulas comienzan a manifestar su fe en Jesús. En estos textos aparecen 8 mujeres. Le da la misión a los 12 y muestra que el pan se multiplica cuando se comparte y hace una evaluación. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esto termina con la transfiguración. Jesús se transfigura, muestra toda la belleza de su interior. Después de esto, después de la transfiguración, comienza el viaje de Galilea a Jerusalén. Esto es una ficción literaria, es una manera que tiene Lucas para mostrarnos lo central de su evangelio. Perdón. Jesús va a Jerusalén no como peregrino, sino como profeta escatológico, otra palabrota. Escatológica es como el último gran profeta que se va a enfrentar con el centro del poder judío. Va a enfrentar al templo y sus autoridades, con la intención de desenmascarar la injusticia que se esconde detrás del culto y de la ley. Repito, la injusticia que se esconde detrás del culto y el cumplimiento de la ley de Dios. Detrás del culto hay injusticias, detrás de la ley hay injusticias. Jesús va a desenmascararlos. Este largo viaje va a ir desde Galilea a Jerusalén. Miren la flechita, desde Galilea a Jerusalén. El viaje no es una ficción literaria, Jesús fue, lo hizo. La ficción literaria es la forma en que Lucas va a relatar este viaje. ¿Qué será? Todo este largo viaje se realiza en la región de Samaria. No sé lo que dice, bueno, pero lo importante es que en este viaje va a presentar la parábola del buen samaritano, el buen samaritano, porque está en Samaria, los samaritanos eran despreciados por los judíos, va a presentar que el que cumple la ley de la misericordia es un samaritano, y también va a presentar que entre los curados, los leprosos que se curaron, el único que regresó a dar gracias fue un samaritano. Está dándole importancia al pueblo samaritano, que es donde va a transcurrir la mayoría del viaje de Jesús. También dice que envía 72 discípulos que son samaritanos. Envía 72 discípulos, son samaritanos ahora. Él está en Samaria, y ahí dice que el Evangelio eligió a 72 discípulos y los envía. ¿Sí? Son samaritanos, no está enviando a judíos. Eso para los pueblos paganos es importantísimo, importantísimo. Jesús está eligiendo paganos, gentiles, extranjeros, y los está enviando a la misión. ¿Por qué les parece a ustedes que Lucas va a poner esto? ¿Por qué Lucas está poniendo a los samaritanos, a los extranjeros, como los más importantes en la parte central de su evangelio? Porque sus comunidades son todas formadas por extranjeros. El evangelio, que había nacido en una cultura
campesina, rural y campesina, debía ser anunciado en el lenguaje de los habitantes de las ciudades del imperio. Salir de la cultura judía para entrar en el ámbito de la cultura helenista, ya les dije, helenista es griega y romana. La buena noticia de Jesús estaba haciendo ese mismo duro y difícil viaje para pasar de las categorías del Antiguo Testamento y entrar en la dinámica de la novedad del Nuevo Testamento que Jesús estaba trayendo. Yo les aseguro que muchos y muchas de nosotros aún no hemos hecho esa salida. Se los aseguro porque hay un tema fundamental de Lucas, como es la misericordia gratuita de Dios, que nosotras todavía no la entendemos. Todavía seguimos pensando con categorías de Antiguo Testamento. El Dios que castiga, el Dios que premia el mérito, como si porque yo hago algo bueno, Dios tiene que premiarme. Todo eso es Antiguo Testamento y está debajo de muchas de nuestras prácticas religiosas. El Antiguo Testamento, no la novedad de la gratuidad de Dios que nos ha traído Jesús en el Nuevo Testamento. El viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén es un viaje profético y martirial. Va como profeta y sabe que lo van a matar. La muerte de Jesús no es un sacrificio, como era el sacrificio de los animales. La muerte de Jesús es un martirio, como el martirio de Monseñor Angelelli, de nuestros mártires de La Rioja, de todos nuestros mártires, Monseñor Romero, de todos los mártires, hombres y mujeres, de América Latina y el Caribe. 15 veces a lo largo de este viaje, Lucas nos hace recordar que Jesús camina hacia Jerusalén. Y aún después de su entrada en Jerusalén, Lucas mantiene el camino de Jesús en dirección al templo, que es el centro del poder con el que va a enfrentarse. Todavía dentro de Jerusalén hace remarcar que Jesús sigue caminando. ¿Por qué esta insistencia? Para que no olvidemos que caminamos con Él hacia el martirio, si queremos ser fieles. Acá viene un pequeño apocalipsis en el que no voy a entrar ahora, es todo un capítulo. Solamente recuerden que Lucas no habla de parusía, de segunda gran venida, sino de manifestación. Es el mismo Dios, el mismo Jesús resucitado, ya en nuestra historia, que va a revelarse. En los otros evangelios encontramos que va a volver, en Lucas no. En Lucas se va a manifestar. Es Apocalipsis, quiere decir revelación, se va a revelar. Va a acontecer en medio de los acontecimientos, va a suceder en medio de los acontecimientos en la vida diaria. Van a estar comiendo, casan, compran, venden, plantan. Ahí Lucas muestra que Jesús se va a manifestar. Jesús ya se está manifestando, ya se está revelando, ya está viniendo en medio de nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que no lo vemos. Y la opción por Jesús decide la suerte de cada uno. Bueno, acá puse este pequeño apocalipsis, pero no lo vamos a leer. Ministerio, tercera etapa. Primera etapa, la manifestación de Jesús en Galilea. Segunda etapa, el largo viaje de Galilea a Jerusalén. Tercera etapa, ministerio de Jesús en Jerusalén. Expulsa a los vendedores y cambistas del templo. Acción profética. Se agudizan las controversias con los dirigentes judíos y les va a hablar de la destrucción del templo. Lucas da a entender que esto ya sucedió. Este es uno de los textos que nos permite ubicar
históricamente en qué momento se escribe Lucas, porque ya ha sucedido la destrucción del templo. Dentro de este ministerio de Jesús en Jerusalén va a acontecer su pasión y su muerte. Celebra la última cena, que es distinta, muy distinta a cómo la van a contar los otros evangelistas. Va a presentar 3 copas, la cuarta copa es la copa del Getsemaní, bueno, después vamos a entrar en esto, ¿no? Pero es diferente. Viene la oración de Jesús en Getsemaní y su prisión en el huerto de los olivos con la traición de Judas. De ahí pasamos a los juicios, presenta varios juicios Lucas, por último la crucifixión y sepultura de Jesús. Finalmente, Jesús no queda en la muerte, sino que entra en la vida definitiva junto a Dios. Hay un grupo de personas que por expresa revelación de Dios tienen la experiencia de la resurrección de Jesús. ¿Qué experiencia tienen? ¿Alguien vio la resurrección de Jesús? ¿Alguien lo fotografió en el momento en que volvía Jesús a ser un ser viviente? No volvía a la vida nuestra, perdón, sino que vuelve a una vida definitiva, entra en la dimensión definitiva de la vida de Dios. ¿Qué ven? La tumba vacía, escuchan el anuncio, las mujeres, y la pareja que camina hacia Emaús. Después va a venir el testamento, cuando el Evangelio y el libro de los Hechos formaban un solo libro. La ascensión de Jesús es un mito, es un agregado posterior cuando los 2 libros ya fueron separados. La división de la historia según Lucas. Con esto terminamos. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino. Eso es el tiempo del Antiguo Testamento. Lucas divide la historia en 3 grandes etapas. El Antiguo Testamento, que llega hasta Juan Bautista. Juan Bautista no entra en el Nuevo Testamento. El tiempo de Jesús o tiempo del reino, que abarca toda su acción, sus palabras, su vida, que termina con la muerte y resurrección. Y el tiempo de la iglesia o las iglesias. Después de la Pascua de Jesús, las comunidades reciben la fuerza del Espíritu para continuar la misión de Jesús en el mundo entero y en la historia. A esta acción, Lucas le dedicó el libro de los Hechos. Antiguo Testamento, promesa y espera del reino. Jesús inaugura el reino. La iglesia o las iglesias extienden el reino y lo anuncian en el mundo entero. Este señor, este biblista va a decir: Jesús es el centro del tiempo. Siempre lo que está en el centro es lo más importante. Lo voy a pasar rápidamente. El tiempo de Israel, desde la creación hasta Juan Bautista. Lucas resume todo el período de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento en la genealogía de Jesús. Y describe la ascendencia de Jesús remontándola hasta Adán, no Abraham, como hace Mateo. El tiempo de Jesús es el tiempo en el que llegan a su plenitud en la persona de Jesús de Nazaret las promesas del Antiguo Testamento, desde su concepción hasta su ascensión. Y el tiempo de la iglesia o las iglesias, desde la ascensión hasta la manifestación gloriosa de Jesús resucitado, es el tiempo de proclamar el Evangelio. Y tengamos presente esto: el Señor no es un recuerdo lindo del pasado, es alguien vivo y presente entre nosotros y nosotras.
los creyentes que formamos la iglesia, una red de iglesias que se extiende por todo el mundo hasta los confines de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Es la presentación de una visión unitaria de un único proyecto de liberación, salvación, querido por Dios desde todos los tiempos. Y acá, punto. Aunque hay más cosas, pero acá hacemos un punto. Todo esto ha llegado en su plenitud en Jesús de Nazaret. Julito. Bien, Marta, son